El tiempo es limitado y la venida del juicio de Dios sobre aquellos que no creen es inevitable. Las Sagradas Escrituras son muy claras respecto a la única manera de evitar permanecer en tinieblas, y es creer en nuestro Señor Jesucristo. Si vemos con atención lo que nos dicen las Escrituras Sagradas en el Evangelio de Juan capítulo 12, versículo 46, nos dice la palabra del Señor: Yo, la luz, he venido al mundo, para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. El Evangelio de Juan presenta un pasaje magnífico y puntual ubicado en el Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 18. Nos dice la palabra del Señor: A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Quien contempla al Señor Jesucristo también ve al Padre. Esto se aplica igualmente en el Evangelio de Juan capítulo 14, versículos del 7 al 11. Nos dice la palabra del Señor: Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre, y nos basta. Jesús le dijo: ¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Este pasaje se presenta como uno de los más esenciales y profundos de las Sagradas Escrituras. ¿De qué manera encontraremos el camino hacia Dios? Esto es solo a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, pues Él es el único camino que nos lleva hacia Dios, ya que Él es hombre verdadero y Dios verdadero. Al unir nuestras vidas con nuestro Señor Jesucristo, nos unimos también con Dios, ya que nuestro Señor Jesucristo es el único camino que nos lleva al Padre. Así como hemos observado en el versículo anterior, ellos conocen a Dios porque han llegado a conocer a Jesús en su ministerio aquí en la tierra, así como lo harían pronto en su muerte y resurrección. Por tanto, conocer a nuestro Señor Jesucristo es conocer a Dios. Si vemos con atención lo que nos dice la palabra de Dios en el Evangelio de Juan capítulo 1, versículos del 1 al 3, nos dice la palabra del Señor: En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Nuestro Señor Jesucristo, incluso en su encarnación, al despojarse de sí mismo, siempre mantuvo su divinidad. Adoptó un cuerpo y naturaleza humana genuina y por decisión propia optó por no ejercer sus atributos divinos de manera independiente. Por tanto, este versículo destaca la eternidad del Verbo, nuestro Señor Jesucristo, y es por ello que antes de la creación del universo, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, nuestro Señor Jesucristo, siempre existió. Si vemos con atención lo que nos dice las Escrituras Sagradas en el Evangelio de Juan capítulo 8 versículos del 56 al 59, nos dice la palabra del Señor: Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio, y se gozó. Entonces le dijeron los judíos: ¿Aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús les dijo: de cierto os digo, antes de que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por en medio de ellos, se fue. La ley entregada a Moisés no mostró la gracia de Dios, sino su requerimiento justo de santidad. Dios creó la ley para evidenciar la injusticia del ser humano y así resaltar la necesidad de un Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Veamos lo que nos dice la palabra de Dios en el libro de Romanos capítulo 3, versículos del 19 al 20. Nos dice la palabra del Señor: Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Asimismo, la ley solo revelaba una parte de la verdad que por naturaleza era preparatoria.
De la misma manera que nuestro Señor Jesucristo es eterno, Él también es la fuente de vida eterna para nosotros. La palabra de Dios nos dice en el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 30 y luego el versículo 38, nos dice la palabra del Señor: Yo y el Padre uno somos, mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Esta es la afirmación más explícita que Jesús haya dicho acerca de su divinidad. Aunque Jesús y el Padre no son la misma persona, comparten la misma esencia y naturaleza. Por tanto, queda claro que Jesús no es solo un buen maestro, Jesús es Dios. Si vemos con atención lo que nos dicen las Escrituras Sagradas en el Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 41, nos dice la palabra del Señor: Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Guiado por la revelación en el Espíritu, podemos ver que el profeta Isaías registró todo esto porque contempló la gloria del Señor. Y es así que vemos al apóstol Juan que conecta de manera explícita a nuestro Señor Jesucristo con Dios o Yahvé, Jehová del Antiguo Testamento. Veamos lo que nos dicen las Escrituras Sagradas en el Evangelio de Juan, capítulo 12, versículos del 44 al 46. Nos dice la palabra del Señor: Jesús clamó y dijo: El que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Tal como podemos observar en el versículo anterior, aquí la petición de nuestro Señor Jesucristo sobre sí mismo no es un acto egoísta, ya que en todo momento siempre busca glorificar al Padre, lo cual implica darlo a conocer. Nuestro Señor Jesucristo se revelará pronto como el Salvador del mundo mediante su muerte redentora. Quienes tengan fe en nuestro Señor Jesucristo llegarán a conocer a Dios y obtendrán la vida eterna. Por tanto, el ser humano es salvado o liberado de la oscuridad únicamente a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo es la luz del mundo, la luz de la vida y la luz de la libertad. Sin la luz de Jesucristo solo habría esclavitud y muerte. Sin la luz de la vida todo sucumbiría a la destrucción, porque Dios es luz. Si vemos con atención lo que nos dicen las Escrituras Sagradas en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 12, nos dice la palabra del Señor: Otra vez Jesús les habló diciendo: Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Nuestro Señor Jesucristo vino como la luz del mundo para poder salvarlo. El propósito de Dios era enviar a su único Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, para redimir a la humanidad de sus pecados y ofrecerles una vida eterna y abundante. Por consiguiente, creer en Jesucristo permite al hombre ver la luz de la vida y conocer más sobre él. La palabra de Dios nos dice, en el Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 4, nos dice la palabra del Señor: En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Por otro lado, cuando una persona es incrédula, está ciega y no puede ver la luz de la vida, ya que éste se encuentra completamente enfermo y su destino es la muerte. La persona inconversa es incapaz de ver lo que viene en el futuro, así como el juicio de Dios que se aproxima a este mundo lleno de pecado y de maldad. Es por ello que el inconverso siempre estará viviendo en una oscuridad permanente. La palabra de Dios es muy clara al decirlo en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículos del 22 al 23. Nos dice la palabra del Señor: La lámpara del cuerpo es el ojo, así que, si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que, si la luz que hay en ti es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Como podemos ver a través de esta analogía, si tu ojo está corrompido, ninguna luz puede penetrar, sumiéndote así en la oscuridad del pecado. Aún más grave es cuando el mal no se limita a la percepción externa, sino que también implica una corrupción interna de la propia naturaleza. En tal situación, la oscuridad se origina desde el interior, afectando todo tu ser. Si vemos con atención en el Evangelio de Juan capítulo 1, versículos del 4 al 5, nos dice la palabra del Señor: En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres.
La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Las tinieblas no prevalecieron contra ella. Esto implica que las tinieblas de maldad nunca han prevalecido ni lo harán contra la luz de Dios. Nuestro Señor Jesucristo es el creador y autor de la vida, y por ende, su vida proporciona luz para toda la humanidad. Veamos lo que nos dice las Escrituras Sagradas en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 12. Nos dice la palabra del Señor. Otra vez Jesús les habló diciendo: Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Es gracias a la intervención redentora de Dios que esta transformación se hace posible. Es por ello que el apóstol Pablo afirma respecto a los cristianos: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Y esto lo veremos por medio de las Escrituras Sagradas en el libro de Efesios capítulo 5, versículo 8. Nos dice la palabra del Señor: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Aquellas personas que permanezcan en comunión con nuestro Señor Jesucristo, aquellos que vivan la luz de Dios por medio de Jesucristo en su propia vida, serán luz para los demás. Si vemos con atención lo que nos dicen las Escrituras Sagradas en el Evangelio de Juan capítulo 15, versículo 5, nos dice la palabra del Señor: Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Y en el libro de Efesios capítulo 5, versículos del 13 al 14, nos dice la palabra del Señor: Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: Despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. La luz es lo que manifiesta todo. La luz esclarecedora de la palabra de Dios revela todos los secretos pecaminosos. A través de este versículo, el apóstol Pablo ofreció una invitación de salvación a quienes aún no la habían recibido, con el propósito de que puedan pasar de ser hijos de las tinieblas a hijos de Dios. Los creyentes deben dejar atrás su antiguo estilo de vida y vestirse con la luz de Cristo. Y eso lo veremos por medio de las Escrituras Sagradas en el libro de Romanos capítulo 13, versículos del 12 al 14. Nos dice la palabra del Señor: La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. La noche se refiere al tiempo presente de maldad. El día alude al regreso de nuestro Señor Jesucristo. La palabra de Dios nos dice en 1 de Juan capítulo 1 versículos del 5 al 7, nos dice la palabra del Señor: Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Ahora, continuando con nuestro estudio, veremos acerca de un punto muy importante sobre el juicio al incrédulo. La palabra del Señor es muy clara y directa al decirlo en el Evangelio de Juan, capítulo 12, versículos del 47 al 50. Nos dice la palabra del Señor: Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y yo sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Ahora, quizás muchos se pregunten, ¿qué es un mediador? La mejor definición la podemos encontrar por medio de las Escrituras Sagradas en 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5. Nos dice la palabra del Señor: Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y en el libro de Hechos capítulo 4, versículo 12, nos dice la palabra del Señor:
y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Tal como podemos observar, nuestro Señor Jesucristo como Hijo de Dios nos representa ante Dios, porque Él es el único mediador autorizado por Dios. Es notable también ver que la palabra mediador en latín significa constructor de puentes, y es precisamente nuestro Señor y Salvador Jesucristo es la única persona que ha creado un puente hacia Dios. La palabra de Dios nos dice, en 1 Timoteo capítulo 2, versículos del 5 al 6, nos dice la palabra del Señor: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Entonces, como seres humanos estamos separados de Dios por el pecado. Por consiguiente, solo una persona en el universo puede ponerse de pie entre Dios y nosotros uniéndonos nuevamente. Y es así que el sacrificio vivo y verdadero de nuestro Señor Jesucristo trajo una nueva vida a toda la humanidad. Y eso lo veremos por medio de las Escrituras Sagradas en el libro de Hebreos capítulo 9, versículo 15. Nos dice la palabra del Señor: así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. A continuación, proseguiremos analizando más acerca del juicio de Dios sobre el incrédulo, acorde a las Escrituras Sagradas. El inconverso es juzgado por el mensaje que nuestro Señor Jesucristo predicó. El incrédulo se juzga a sí mismo al rechazar el Evangelio de Jesucristo, convirtiendo su negativa en su propio testimonio de condena. Por tanto, si una persona no creyente rechaza deliberadamente el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que representa la salvación humana, entonces esta persona se estará juzgando y condenando a sí misma. La palabra del Señor nos dice, en el Evangelio de Juan capítulo 3, versículos del 18 al 19, nos dice la palabra del Señor: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. En el día del juicio final, cuando la humanidad se presente ante Dios, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y las palabras de vida no estarán dentro del incrédulo. La palabra de Dios estará ausente en quienes no creen y por esa razón serán juzgados. En el Evangelio de Juan capítulo 6 versículo 63 nos dice la palabra del Señor: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Por tal razón, como verdaderos cristianos, debemos tener siempre presente que amar a nuestro Señor Jesucristo implica el obedecer su santa y poderosa palabra. Amar a nuestro Señor Jesucristo es, por tanto, un serio compromiso con el único camino vivo y verdadero de nuestro Señor Jesucristo. Amar a nuestro Señor Jesucristo significa que nos preocupamos por llevar el mensaje del Evangelio, siendo así embajadores de Dios aquí en la tierra. Si vemos con atención lo que nos dice las Escrituras Sagradas, en 2 Corintios capítulo 5, versículo 20, nos dice la palabra del Señor: así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Asimismo, la palabra de Dios nos dice claramente, en el libro de Romanos capítulo 1, versículo 16, nos dice la palabra del Señor: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Amados hermanos, es tiempo de anunciar a este mundo que ya no le queda mucho tiempo y que el tiempo de la gracia está a punto de terminar. Es tiempo de proclamar que hay una esperanza para el mundo hoy, y es Jesucristo, quien muy pronto vendrá por nosotros, su amada iglesia. Que Dios te bendiga grande y poderosamente. Oremos. Amado Padre Celestial, queremos agradecerle por el mensaje de su palabra. Ayúdanos también, oh Dios, para que podamos cada día seguir madurando y creciendo hasta llegar a la estatura de su Hijo Jesucristo y que podamos llevar, predicar, proclamar su mensaje tal como usted nos lo ha ordenado, Señor, hasta lo último de la tierra. A usted sea toda la gloria, la honra, el poder y la alabanza por los siglos de los siglos. Y oramos así en el precioso nombre de nuestro Señor
y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Amén, amados hermanos. No olvidemos por favor compartir este video y dar en el botón de like para que así la plataforma pueda recomendar este video y así podamos alcanzar a más personas. Si no te has suscrito, te invitamos a suscribirte para que así te puedan llegar todas nuestras notificaciones. Nos vemos en el transcurso de la semana para nuestra próxima transmisión. Que Dios te bendiga grande y poderosamente. Y declaramos con fuerza: Maranata, Cristo viene pronto. Bendiciones.